Por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en ¿Sí? Se defendió, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra Bueno, usted. es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero muy buenos días, amigos que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta transmisión increíble. Por Genaro García Luna, Calderón revienta contra los gringos y dice cínicamente que es un hombre de leyes, pero que tiene sus dudas respecto al veredicto. O sea, es un hombre de leyes que no acepta que hayan declarado culpable a Genaro García Luna y que dice que utilizaron delincuentes para el caso. Lo mismo se hacía cuando condenaban a jefes de la mafia italiana, utilizaban a los mismos delincuentes que sabían todo lo que hacían dentro de esas organizaciones. Y así mismo hicieron en este juicio con Genaro García Luna. ¿Quién más va a conocer lo que hizo Genaro García Luna sino los mismos delincuentes que trabajaban con él? Y ahora resulta que Calderón no reconoce el veredicto porque dice que tiene sus dudas y que ahora es un perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué cínico personaje espurio al que alaba la derecha! Vamos a ver esta entrevista completa para todos ustedes. por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en ¿Sí? se defendió, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra usted. Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo soy el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado Cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio, fueron, como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno. Yo nunca negocié ni hice trato con criminales. Y sí defendí a los mexicanos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer, porque ese es el deber de cualquier ciudadano. Me duele a mí lo que está pasando ahora en México, me duele que nuestro país sea señalado en la manera que está siendo señalado por encubrimiento con los cárteles ahora. Y creo que eso nos obliga a todos a reflexionar cuál es la política correcta. La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona. Era un equipo de seguridad integrado por marinos, policías, soldados, ministerios públicos. Había dependencias donde estaba Defensa, Marina, el CISEN, todos coordinados por la Secretaría de Gobernación. En el reclutamiento y operación de ese equipo se siguió la debida diligencia, tomando información de las dependencias de inteligencia mexicanas y americanas. En aquel momento, en el caso de este funcionario, era alguien
que tenía años trabajando en la administración pública, en 2 gobiernos sucesivos, formado en áreas de inteligencia que son muy rigurosas en sus procesos de control de confianza. De manera tal que, pues esa es mi opinión, mis conclusiones. Desde luego que creo que hay mucho que mejorar en la vida pública de México. Qué cínico el Felipillo Calderón, porque vamos a ser honestos. Dice, me duele México la situación que se está viviendo y que sea señalado por encubrir a los cárteles en este gobierno. O sea, no en su gobierno, sino en el actual gobierno. No, que no se equivoque Felipe Calderón ni todos los mollera sumida que salen a defenderlo. Fue su gobierno y él mismo lo declara, porque sigue defendiendo a Genaro García Luna. Me extraña porque fueron todas las medidas muy diligentes para la seguridad, los filtros. O sea, Genaro García Luna no puede ser culpable. Y estuvo en 2 sexenios. Claro, empezó con Vicente Fox y con el mismo Borolas o el Calderón. O sea, durante 2 sexenios, pues prácticamente con esto está confirmando que se vivió un terror por parte de este personaje, Genaro García Luna, que era el brazo derecho de Calderón y pues su secretario de seguridad. Y ya fue declarado culpable por los cargos de nexos con el crimen organizado. Y todavía sigue diciendo Felipe Calderón que su gobierno no pactó con criminales, cuando en el juicio están diciendo que es culpable. O sea que, ¿qué quiere decir Calderón? ¿Que Genaro García Luna se mandaba solo? ¿Que no recibía órdenes de Calderón? ¿Que podía hacer lo que quisiera y Calderón como que no se enteraba de nada? Por favor, a otro perro con ese hueso. El pueblo de México no lo cree. Y esto, miren, ya empiezan las entrevistas a modo al mismo espurio de Calderón, haciéndolo ver que sí, que el veredicto no fue razonable. Soy un hombre de leyes, dice, pero el veredicto tengo mis dudas. Esto que declara contra los gringos jamás se pensó que lo hubiera hecho Felipe Calderón, porque lo que está diciendo es que la justicia gringa está mal. O sea que todos los casos que ha deliberado Estados Unidos, basándose en gente que estuvo infiltrada con los criminales, están mal esos juicios. Según Calderón, dice que los juicios que hace Estados Unidos, tomando en cuenta criminales desde la época donde a las mafias italianas eran los mismos delincuentes que pertenecían a las mafias quienes declaraban para poder atrapar a los jefes de la mafia. Y ahora dice Calderón que eso está mal, porque utilizaron delincuentes para testigos. ¿Y quiénes más conocen todo lo que hicieron estos delincuentes, sino los mismos que tuvieron nexos con el mismo Genaro García Luna y con Felipe Calderón? Y hoy resulta que hasta se dice perseguido político. Ay, soy un perseguido político de este gobierno. No, Calderón no es ningún perseguido político, es un cínico y cobarde que de hecho huyó a otro país para que la justicia no lo alcance, ya que en Estados Unidos determinaron que es culpable Genaro García Luna. Y miren, el mismo Calderón ahorita debe estar temblando porque las investigaciones siguen. Ahorita están indagando todos los nexos, como ya fue declarado culpable, todos los nexos que tenían. Y lógicamente va a volver a salir Calderón mencionado en esto, porque él era el presidente de la República y era su brazo derecho. O sea, no era cualquier personaje. Y lógicamente no sabemos qué tanto le debe el Borolas a Genaro García Luna, que lo defiende a capa y espada ante los gringos y declara que realmente el veredicto tiene sus dudas. O sea, como dicen acá, soy un hombre de leyes, pero tengo dudas del veredicto, dice el expresidente Felipe Calderón sobre el juicio y veredicto en contra de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. O sea, soy un hombre de leyes, pero no creo en la culpabilidad de Genaro García Luna,
prácticamente lo que está diciendo, y que la Corte Americana estuvo mal. A ese grado de declarar prácticamente inocente a Genaro García Luna. Y ahora resulta que Felipe Calderón es víctima de una persecución política en su contra y tiene el cinismo todavía de señalar que no se presentaron pruebas en video y documentales de la culpabilidad de Genaro García Luna. Ni una sola autocrítica y menos un deslinde con el superpolicía, como muchos esperaban, sino al contrario, lo sigue defendiendo y sigue diciendo que me extraña porque habían filtros de seguridad y tenía buena relación con la inteligencia, con el país vecino. O sea, increíble el cinismo de este cobarde, y tía se atreve a decir que él protegió a México. ¿De qué lo protegió cuando fue el gobierno más sangriento en la historia del país? E inclusive no se revelaron todos los muertos que hubo en el sexenio de Calderón, los escondieron. Los medios callaron. Ahí está la iniciativa México, donde a todos los medios callaron y dijeron que no iban a hablar de violencia. Pero se les olvidó, porque en este sexenio hablan hasta de más, hasta con los codos hablan en este sexenio. Y es que hay que reconocer que 12 años, 2 presidentes, 300,000 muertos, mucha sangre derramada y 300,000 muertos entre comillas, porque se han encontrado cientos de fosas clandestinas, que eso le suma mucho más muertos al sexenio de Felipe Calderón. Pero él dice que luchó por México, que México hoy le duele. ¿Quién le va a creer esa basura a ese personaje cuando él tiene una visa dorada en España y se anda escondiendo y vive como un rey de las tranzas que hizo en nuestro país? Porque no se nos olvida a los mexicanos que aquí nada más vino a robar con su esposa, la Márgara Zavala. Prometió una refinería, más de 620 millones de dólares o 9,000 millones de pesos mexicanos, y solo construyó una barda. Pero ahí están los panistas aplaudiendo y diciendo que fue el mejor presidente. Para ellos, porque robaron a manos llenas, pero para el pueblo de México, una vil basura. Y desató el dolor de muchas familias que perdieron a hijos, padres, madres, etcétera, en su guerra contra los cárteles que a él les interesaba desaparecer, para que siguieran reinando los cárteles con los cuales tenían nexos tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna. Increíble. Por amor a García Luna, Calderón revienta contra los gringos y dice que tiene dudas de su veredicto, que no ve justo que hayan sido los delincuentes testigos en contra de Genaro García Luna. Cínico e hipócrita. Increíble lo que se atrevió a declarar el mismo Borolas. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos, y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí.